Yo creo que ya todos los que están aquí en el Congreso me han oído, que ya han sido senadores hablando de la reducción del salario infinitas veces, porque este proyecto lo radicamos con la senadora Paola Holguín en el 2014 y de ahí en adelante lo hemos presentado y lo hemos defendido. Yo le contaba al senador JP que incluso tuve que cambiar la ley de impedimentos, porque en los primeros debates, querido presidente, me quedaba sola. Todo el mundo se declaraba impedido. La ley de impedimentos hoy es clara y dice que bajar lo que tiene un congresista no implica un impedimento, como votar para mantenerlo tampoco lo implica. Y con eso les cuento la larga historia que hemos tenido en este debate. Sin embargo, yo creo que este proyecto es muy importante, porque cuando un país pide señales, cuando un país quiere que haya señales, hay que darlas, senador Toño, porque cuando un país, el 50% de la población está viviendo con menos de un salario mínimo, hay que dar señales, porque cuando tenemos, senador de la calle, 30% de la población en pobreza, hay que ahorrar la plata para que esa plata se pueda gastar en la inversión social que necesita el país. Y por eso lo primero que yo diría, este proyecto tiene que incluir a todos los altos salarios del Estado. No pueden ser solamente unos. No puede ser solamente unos, porque es que los 300 congresistas suenan mucho, pero son 300. Vaya y mire lo que ganan funcionarios en la Contraloría, en la Procuraduría, con horarios de oficina, que llegan a las 8:30 y salen a las 5:30. Vaya y mire lo que ganan en rama judicial también. Yo creo que vale la pena. Por eso nosotros tenemos tenido un camino muy largo. Les quiero contar, nosotros arrancamos con la idea de bajar el salario. Después de hablar con muchos laboralistas, llegamos a la conclusión de que era imposible, porque no se pueden renunciar los derechos laborales. Entonces hablamos de congelar el salario. La senadora Paola Holguín les contaba la cantidad de proyectos, 5 o 6 proyectos llevamos tratando de congelar, y decían es muy poquito congelarlo, ya lo habríamos disminuido un montón. Imagínense nomás en la subida de 16% y de 10% hubiera significado una rebaja sustantiva. Después tuvimos una idea que era maravillosa, se la conté a la senadora Clara López, que le dije, la manera de bajar el salario de los congresistas es vía impuestos, es lo más limpio. Lo propusimos en el gobierno del presidente Duque, se sacó el decreto poniendo 25% era en ese momento, senador Ciro, y lo tumbó la Corte Constitucional. Fue una tristeza. Yo por eso le dije a la senadora Clara López, preséntelo en la laboral, y ella en la tributaria, y ahí está. Yo creo que muchos se han dado cuenta que los descuentos que hoy tenemos son del 38% y si usted tiene un poquito de ingresos más, son del 40%. Y eso es importante contárselo a los colombianos. Un congresista hoy, con lo que tiene que pagar, está recibiendo 21 billones de pesos. 21. Y eso es importante que los colombianos lo sepan. Porque no son 40 millones. Ahorita va a subir un poco porque viene un aumento que acaban de decretar, que entre otras cosas lo tienen que decretar todos los presidentes. A mí me daba mucha furia que el pacto histórico en el gobierno del presidente Duque decía, ya está Duque pintado. Pues llegan al gobierno y también tuvieron que hacer lo mismo, porque cuando la ley lo ordena, pues la ley lo ordena. Por eso es que hay que buscar el congelamiento. Pero quiero hacerles algunas reflexiones que creo que son importantes. La primera, ¿qué tanto podemos bajar el salario y qué significa eso para los congresistas? Si nosotros bajamos mucho los salarios, muchos de los que están aquí van a decir, pues ya no me puedo meter a la política, me toca hacer otra cosa. Por eso hablábamos del tema de las inhabilidades. Lo discutía yo mucho con el senador Mauricio Amin. Y entonces ahí tendríamos que entrar en un debate sobre el régimen de conflicto de interés. Porque si usted va a quitar inhabilidades, tiene que tener mucho cuidado que no entonces vuelva a los congresistas lobistas de causas para empresas, para contratistas, para sector privado. Entonces ahí, digamos, esto no es ligero, porque habría que hacer un estudio real del conflicto de interés en el que tendríamos que estar,
y cuáles serían las normas de conflicto de interés y cuáles serían el tipo de trabajos adicionales que un congresista pudiera tener. Lo segundo, ya les decía, yo soy una convencida de que esto tiene que ser de todos los altos salarios del Estado. Por ahí oí al senador Chacón el otro día que me decía, claro, el presidente de Ecopetrol. Yo le decía, no, esas son empresas industriales y comerciales del Estado. Y eso, no, senadora Ida, fíjese que ahí me aparto. Usted no le puede decir al presidente de Ecopetrol que se va a ganar una tercera parte de lo que se va a ganar una empresa petrolera privada, porque entonces Ecopetrol nunca va a poder tener un gerente del nivel que tienen los gerentes de las empresas privadas petroleras. Ellos tienen un círculo, por eso es que yo creo que aquí la igualdad es entre todos los funcionarios públicos. ¿Y por qué es importante? Porque el Congreso no tiene por qué ser una rama paupérrima frente a las demás ramas del poder. Parte de los equilibrios de poder es que todas las cabezas de las ramas ganen lo mismo, porque si no, entonces ahí sí hay unas cabezas de unas ramas que son muy importantes y ganan muchos y otras que no, diferente a las empresas industriales y comerciales del Estado. Los otros emolumentos, mire, yo creo que ese es un tema que tenemos que revisar. Yo entiendo que cuando uno está de líder social, pues la ONP le pague la gasolina, porque ¿cómo la va a pagar? Pero cuando ya usted es congresista, pues ya nos alcanza. Y creo que cada congresista debe hacerse cargo de sus costos. Yo no creo que las amenazas de un lado sean más graves que las del otro lado. A nosotros nos han amenazado y nos han metido en listas para matarnos. Ahí contaba el senador Miguel el exterminio de la familia Turbay en el Caquetá. Esos también son ciertos. Entonces no puede ser que haya unos para los cuales las amenazas son ciertas y otros para los cuales las amenazas no son ciertas. Cuando nosotros decíamos no a los acuerdos de La Habana, acuerdos que promovían impunidad, yo trabajaba con el doctor Fernando Londoño Hoyos. Me recogía todos los días a las 4 de la mañana para irnos al programa, porque hacíamos un consejo editorial antes de empezar. Y un día me dijo, Palomita, no te puedo recoger más porque mi seguridad está empeorando. Y a los pocos meses le pusieron una bomba Lapa que destruyó la camioneta, picó en pedacitos diminutos a sus escoltas y él se salvó de manera milagrosa. Entonces, si se trata de que hagamos las cuentas de las amenazas, pues las amenazas son iguales para un lado que para el otro. Y aquí nos sacan las cuentas del exterminio de la UP. Yo he pedido que hagamos las cuentas del exterminio de los líderes del Partido Conservador, de los líderes del Partido Liberal. Yo me acuerdo de los amigos del Partido Conservador de mi papá en el Cauca, cómo los mataban, y me acuerdo, senadores, no solo los mataban, los amarraban a un árbol y no los podían desamarrar para que la comunidad entendiera el mensaje de miedo. Y me acuerdo también en un pueblo del Cauca donde había una elección donde el Partido Conservador iba a elegir el alcalde. Y no solamente mataron al candidato, sino a sus 3 hermanos para que no pudieran reemplazarlo. Y ganó la elección la izquierda por 3 votos, que fue la máxima votación que obtuvo. Entonces, si vamos a contar la historia, contémosla completa, porque el país no puede seguir llorando por un solo ojo. Y yo creo que son tan graves las amenazas como para un lado como para el otro. Y vale la pena que todos los congresistas tengamos igualdad. Y hay un tema que no puedo dejar de mencionar, que se lo mencionaba el senador JP, o 2 temas. Lo primero, lo que ustedes aportan para pensiones es más alto que el resto de los colombianos. El Congreso de la República terminó aportando más. No sé muy bien por qué. No he logrado encontrar la razón histórica, pero eso es una cosa que hay que ajustar. Todo el mundo debe aportar como cualquier colombiano aporta. Pero lo segundo, mire, y aquí sí les voy a hablar de un tema que es bien importante. Yo creo que esta vigencia de este proyecto, a pesar de que queramos dar el mensaje, no puede ser inmediato. ¿Sabe por qué? Porque van a terminar muchas demandas contra el Estado. Y les voy a poner un ejemplo. Los derechos pensionales de quienes están hoy aquí. Quien esté en el régimen público se va a pensionar con el promedio de salario de los últimos 10 años. Y entonces hizo las cuentas de cuánto se iba a ganar para pensionarte, senador Andrés,
si usted estuviera ya cerquita a la pensión y resulta que en los últimos 4 años va a tener un dramático descenso de su salario? Senador Humberto, que me decía que no creía en la teoría de los derechos adquiridos, fíjese lo que eso significa. Significa que en la mitad del periodo donde le van a calcular su pensión, que son 4 años de los 10, usted va a tener una baja en la que usted no tenía y no tiene cómo aportar más, porque no tiene derecho a tener ningún otro ingreso adicional. Entonces, fíjese que ahí sí hay un tema laboral muy complicado y que no es menor. A mí me gustaría decirle, como decía el pacto, que decía, es que los del Centro Democrático no quieren aplicación inmediata. Yo les decía, no es que no queramos, es que yo ya llevo en esta discusión tanto tiempo, pues que ya he alcanzado a estudiar mucho el tema. Se lo decía a la senadora Angélica, que me hundió mi proyecto anterior, con todo el cariño. Hombre, hablen con cualquier laboralista, cualquiera de ustedes que esté en la edad de los últimos 10 años de su pensión, pues tiene derecho a alegar que no le pueden bajar la cotización. Hay uno que dice que ¿cómo le van a bajar la cotización de 4 de los 10 años con los que le van a hacer el cálculo? Evidentemente, eso sería muy atropellado. Por eso yo creo, senador JP, en este proyecto que nosotros tenemos que decir que esto entra a regir al día que se sale la vigencia, cualquier posesión a partir de la vigencia de esa ley. Se posesiona el nuevo Congreso, se le aplica la reducción de la prima. Se posesiona un magistrado nuevo, se le aplica la reducción de la prima. Se posesiona un funcionario en la Procuraduría, se le aplica la reducción. Todo el que se posesione de aquí en adelante tiene la reducción. ¿En qué momento? En el momento en que se posesione, por el problema de los derechos adquiridos. Fíjense que en materia pensional es muy claro la afectación que uno puede tener sobre su pensión. Y también quería decirles lo siguiente. Mire, yo creo que es muy importante que tengamos una conversación sincera en este país sobre las cosas. A mí me molesta mucho la manera con que han decidido los de izquierda trapear contra el legado de mi familia y de la familia de algunos colombianos que se han elegido para hacer cosas por Colombia. Entre otras cosas, hoy se cumplen 100 años del natalicio, ayer, de mi abuelo Mario Lacerna, que fundó la Universidad de los Andes cuando tenía 25 años. 25 años. Y si quieren dar un debate sobre las familias que le han servido a este país en el pasado, estamos listos. Pero la descalificación permanente de tratarnos de ladrones, de antidemócratas, de yo no sé qué tantas cosas. Yo quiero decir una cosa. Mi abuelo Mario fundó la Universidad de los Andes. Fue rector de la Universidad de los Andes, rector de la Universidad Nacional. Trabajó en la Universidad de los Andes como un gran proyecto de país. La primera universidad sin partidos, que no era clerical y que tenía independencia política de todo. Cambió la educación de Colombia. Qué gran orgullo pensar que mi abuelo fundó la mejor universidad que tiene este país. Me siento muy orgullosa. Como me siento muy orgullosa de mi abuelo Guillermo León Valencia, que creó el IDEMA, que sacó los medicamentos genéricos para que los colombianos pudieran comprar medicamentos cuando no había derecho a la salud, que trabajó por los campesinos incansablemente, que construyó por primera vez casas de interés social sin cuota inicial. Pero me siento orgullosa también de Josefina Valencia, su hermana, promotora y fundamental para el derecho de las mujeres. Como me siento orgullosa de muchos de mis ancestros, que no han estado mamando de la teta del Estado, como les gusta decirlo a algunos. Han estado trabajando para construir una Colombia mejor, que es posible. Y yo los invito a que respetemos el legado de quienes antes han tratado de trabajar, porque a diferencia de ellos, muchos de nosotros le estamos debiendo a este país grandes cambios que no se hacen asesinando ni secuestrando, se hacen con el fervor de amar a Colombia. Y los invito a que aprendan a amar a Colombia también en su diversidad política. Muchísimas gracias.